comprometida. Así que hoy tengo una mente divina. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y le quiero contar algo, la guerra en las naciones, la guerra en la tierra tiene que ver con las formas de pensamientos. La guerra en la casa tiene que ver con las formas de pensamiento. Los conflictos matrimoniales y las diferencias y los desacuerdos tienen que ver con formas de pensamientos. Amén. Entonces, usted tiene que entender que dice 1 Corintios 2:16, mira, hasta la proyección cambió, gloria a Dios. Pero yo sé que eso no tiene que ver con la cámara. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Diga conmigo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor Jesucristo? Diga conmigo, ¿quién instruirá al Señor Jesucristo? Él es Dios. Y dice la Escritura, más nosotros, diga conmigo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Puedo yo tener la mente de Cristo y no pensar igual que Cristo? Sí. Pero yo tengo acceso a la mente de Cristo, a los pensamientos de Cristo. Entonces, Jesús dice en su escritura, así como el hombre piensa, tal es. Así como usted es el resultado de sus pensamientos. Usted es lo que es hoy. Lo que hoy nosotros somos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que somos, son producto de nuestro pensamiento. No el pensamiento de otra persona, sino nuestros pensamientos. Porque Jesús dijo, así como el hombre piensa, así es él. Pero yo estoy dispuesta a cambiar mis pensamientos para cambiar mis resultados. Yo no sé si usted lo quiera declarar, pero yo estoy dispuesta a cambiar mis pensamientos para cambiar los resultados que tengo de mí misma. Yo quiero cambiar mis pensamientos para cambiar los resultados que tengo de mí misma. ¡Wow! Eso sonó lindo. Yo quiero cambiar mi mente, mis pensamientos, para cambiar los resultados que tengo en mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar los resultados que tienen hoy en su vida? Entonces, la clave es cambiar los pensamientos. Ahora, si usted está enamorado de usted como es hoy, usted va a decir que nada tiene que cambiar. Pero yo no estoy enamorada de mí. Yo estoy enamorada del Señor. Y quiero ser como Él. Quiero ser como el Señor Jesús. Yo no estoy enamorada de mí. Yo quiero ser como el Señor Jesús. Amén. Por eso no estoy conforme a lo que yo soy hoy. Porque yo quiero parecerme a Jesús. Amén. Aleluya. Diga conmigo, tengo la mente divina. Entonces, la Biblia dice que es una mente superior, una sabiduría superior y que nosotros la tenemos. Pero yo puedo tener la mente, pero no pensar como Cristo. Entonces, somos llamados, la Biblia nos enseña que nosotros somos llamados a pensar como Jesús, pero eso requiere dejar de pensar como piensa el mundo. Nosotros pensamos, ¿cómo piensa usted? ¿Cómo pienso yo? Bueno, nosotros pensamos de acuerdo a cómo fuimos moldeados desde que nacimos. Usted y yo pensamos como fuimos moldeados, nosotros tenemos un poco de pensamientos de nuestros padres, nosotros tenemos un poco de pensamientos de nuestros maestros de escuela, tenemos un poco de pensamientos de los maestros de colegio, tenemos un poco de pensamiento de la universidad y tenemos un poco de pensamientos de las redes sociales, tenemos un poco de pensamientos de la cultura. Tenemos un poco de pensamiento de la sociedad, otro poco de pensamientos de los amigos, otro poco de pensamiento de lo que estudiamos y tenemos una mezcla, un batido de pensamientos en nuestras vidas, lo cual es un conjunto de pensamientos
que han estado influenciando nuestra vida, que han estado influenciando nuestro comportamiento, que han estado influenciando lo que pensamos, lo que creemos, ha estado introduciendo miedos y temores. Esos pensamientos han estado trayendo limitación a nuestras vidas. Entonces, yo necesito dejar de pensar como el mundo piensa, ¿verdad? Los discípulos de Jesús han sido influenciados por el mundo hoy día. Hay una crisis en la iglesia cristiana. ¿Y cuál es la crisis en la iglesia cristiana? Que los discípulos de Cristo, los líderes cristianos, están siendo influenciados por la manera de pensar del mundo. Entonces, por ser influenciados por la manera de pensar del mundo, entonces ellos no han podido traer el poder, la presencia de Dios a sus vidas. Por eso, cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, yo no puedo restaurar mi familia, mi matrimonio, mis hijos. No podemos restaurar nada. Entonces, acomodamos nuestra condición, la acomodamos al mundo y comenzamos a aceptarlos porque el poder de Dios no está en nuestras vidas. ¿Dónde nace el problema? En la mente. Está en la mente. Entonces, porque la iglesia y los cristianos fueron vulnerables, se dejaron saturar la mente por pensamientos y por ideas que no son bíblicos, que no son de Dios, pero yo le tengo noticia. Dios está levantando bandera de victoria en su iglesia. Dios está levantando bandera de victoria en su pueblo. Dios está, usted sabe, el Señor me ministra y me dijo, yo he visto que las cosas estaban mal, pero las he permitido que lleven su rumbo porque le estoy enseñando a mi pueblo las consecuencias de vivir como el mundo vive. No hay otra manera de aprender sino ver las consecuencias. Hay cosas que Dios está permitiendo hablando del pueblo cristiano, hay cosas que Dios está permitiendo en la iglesia. Hay cosas que Dios está permitiendo para usarlas como enseñanza. La Biblia dice que Dios escribió el Antiguo Testamento para que nos fueran hoy a nosotros de enseñanza. La vida de ellos, Dios la permitió para que fuera a nosotros enseñanza. Entonces, asimismo, lo que hoy vemos en el mundo que está ocurriendo dentro del cristianismo, Dios lo está permitiendo para que usted vea las consecuencias de dejar penetrar nuestra mente, para que yo vea, para que usted vea, para que todos aprendamos la consecuencia de dejar penetrar en nuestra mente otra mente que no es. Y por eso, escuche esto, Dios está llevándonos a la Biblia. Está llevándonos a la palabra para instruirnos, porque a Jesús nadie lo instruye, sino que Él nos instruye a nosotros. Amén, por medio de la unción, Él nos instruye a nosotros. Diga conmigo, Él nos instruye a nosotros por medio de la unción. Entonces Dios está permitiendo en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia, acontecimientos tal vez no vistos en nuestra época, porque quiere que aprendamos las consecuencias de no caminar con la mente de Jesús. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Jesús. Entonces, los discípulos han sido influenciados, pero eso está terminando. Yo creo fielmente que hay algo que Dios está haciendo nuevo a favor de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, para dar a conocer las estrategias del enemigo que el enemigo usó por años. Estrategias que el enemigo ha estado usando para engañarnos, por ejemplo, la enseñanza de las fortalezas mentales. Antes no se veían, ahora se está viendo. Estamos conociendo la verdad. Dios está sacando a la luz todo lo que tiene que ver con la mente. Dios está sacando a la luz cómo opera la mente y cómo opera Satanás en la mente. Dios está sacando a la luz cosas que generaciones pasadas no conocieron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la verdad nos hará libre.
Entonces Dios está trayendo a la luz cosas que no conocieron nuestras generaciones. Dios está trayendo a la luz cosas, cosas que ojos no vieron de nuestras generaciones pasadas. Y ni siquiera estuvieron en el corazón, dice la Biblia, de su pueblo. Dios las está sacando y las trajeron a la luz a nosotros, a los que amamos a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios preparó. Yo quiero decirle, Dios preparó para nosotros, para esta generación, cosas que las generaciones pasadas no pudieron ver. No pudieron oír, no pudieron conocer, y Dios las preparó para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Bueno, porque en la generación pasada no tenían los problemas que tenemos nosotros hoy. Entonces, porque Dios nos saca armas que no necesita. Él no usa las armas por usarlas. Entonces, Dios preparó armas para esta generación y no hay mayor arma que la verdad. La verdad es un arma. Y cuando usted carga el arma de la verdad, usted derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, quiero contarle algo. Y para que usted entre a agitar su espíritu, las enseñanzas más aburridas para el pueblo de Dios son las enseñanzas de la mente. Cuando yo voy a estudiar sobre la mente, a mí me da sueño, me da pereza, me da cansancio. ¿Por qué? Porque acuérdese que el campo que ataca a Satanás es la mente. Así que usted le puede pasar que está leyendo y usted está pensando en otra cosa porque está el enemigo atacando su mente para que usted no entienda la verdad de Dios, para que usted no lo pueda destronar de su mente. ¿Está aquí? Deme un amén con fuerza. Los dormidos me dan un amén. No hay nadie dormido. Gloria a Dios, amén. Los despiertos y los que están vivos, me dan un amén. Eso. Entonces, usted tiene que entender algo que el mundo ha bombardeado a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, con ideas de pensamientos, con frases, con expresiones que parecen cristianas, pero cuando usted las atrapa, son fortalezas, elementos de fortalezas mentales para llevarle a usted a pensar diferente a Dios. Una fortaleza mental es una idea o un pensamiento que usted y yo podemos tener que nos lleva a pensar diferente a Dios. Y quiero decirle algo, ese pensamiento lo puede mantener a usted enfermo, lo puede mantener pobre, lo puede mantener estancado, lo puede convertir en una persona antisocial, lo puede convertir en una persona sin propósito aquí en la tierra. Entonces, usted debe comprender esto, porque el mundo, hoy la guerra es una guerra de ideas, de pensamientos. La guerra hoy es una idea de formas de pensar. Entonces, Jeremías 15:19, lo otro que usted debe saber es que Dios lo llama, cuando Dios le llama, cuando Dios le invita a su iglesia, cuando Dios le invita a su casa, le invita para que usted se convierta. La palabra convertirse es volverse a Dios. La palabra convertirse es arrepentirte de tu caminar, de una vida sin propósito, de una vida sin Dios, para que te vuelvas a una vida en Dios. Eso es convertirse, amén. Ahora, esto es profundo, esta palabra de convertirse es profundo y tiene un impacto en nuestras vidas. Porque la palabra convertirse quiere decir que usted nunca más volverá a ser el mismo que era. Nunca más será la misma persona, porque Dios tiene planes y propósitos para ti. Dios tiene planes y propósitos para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia. Y aún más, Dios tiene planes y propósitos para las tierras que pisen las plantas de tus pies.
Porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. O sea que Dios nunca te va a llevar a un lugar, a pisar un territorio y que ahí no ocurra algo de lo que tú cargas. Aleluya, ¿está aquí? Entonces, usted pisa y el reino llega después. Por eso usted tiene que entender que Dios tiene planes y propósitos divinos, planes y propósitos eternos. Por eso Dios no te llama. Si tú eres la misma persona que cuando llegaste al reino, tú no te has convertido. Porque a mí la Biblia me enseña que Dios nos llama a tener una conversión. Y conversión es que ya tú no serás igual, ya tú no serás el mismo, tu casa no será igual, tu matrimonio no será igual, tu familia no será igual, tus hijos no serán iguales. Dios te trae para hacer un cambio en tu mente, un cambio en tu ser, para poner algo nuevo. Y mira lo que dice Jeremías 15:19. Por tanto, así te dice Jehová, si te convirtieres, dice Dios, si te convirtieres, si yo te tengo una palabra, si tú te conviertes a Jehová, dice, yo te restauraré. Dios te trae al reino para restaurarte. Dios te trae al reino para restaurar tu familia, para restaurar tus hijos, para restaurar tu negocio, para restaurar tu descendencia, para restaurar tu nombre, para restaurar tu apellido. Dios te trae al reino porque promete una restauración. Cuando la restauración no se da, es porque tú no te has convertido. Siento la presencia de Dios. Porque Dios se manifiesta cuando se habla lo que Él piensa. Dios solo se manifiesta cuando se habla lo que Él piensa. Dice Dios, aquí están hablando como yo pienso, voy a hacerme presente en ese lugar. Porque Dios sella sus pensamientos con su presencia. ¡Ay, santo! Aleluya, dice, yo te restauraré. Y dice, y delante de mí estará. Una persona que no se ha convertido no puede estar delante de Dios. Ay, le cuesta. No quiere venir a la iglesia. No quiere venir al servicio. Comienza a luchar. Tiene luchas para venir a la iglesia. Tiene luchas para servir, tiene luchas para darse, tiene luchas para entregarse, porque no se ha convertido. Pero Dios le dice, hoy es el día para que te conviertas. Eso es todo. Una persona que tiene luchas para venir a la casa del Señor, a escuchar la palabra de Dios, tiene un solo problema: no se ha convertido. Aleluya. Entonces dice, y Dios promete que si nos convertimos, si es genuino el arrepentimiento, si es de corazón que estoy dispuesto a sacar mis mentes, Él me convierte, Él me va a restaurar, Dios me va a restaurar. Mira, Dios me está restaurando y me va a restaurar más todavía, aleluya. Para que yo esté delante de Él, no delante de la gente. La restauración de Dios es para que yo esté delante de su presencia, para que yo esté delante de Él, para que yo me presente a Él. Y dice, y si yo entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, lo que la conversión lleva al Hijo de Dios, al cristiano, a comenzar a sacar lo vil de su corazón, lo que Dios no le agrada, lo que Dios no le gusta. Comienza a sacar y a limpiar de su vida lo que Dios no aprueba, lo que no es de la mente de Dios, lo que no es de la mente de Cristo, lo que Dios no lo haría. Mira,
Lo que Dios quiere que saque es lo que Él nunca haría. Y entonces serás mi boca. O sea, tiene licencia para hablar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuida que se hable lo mismo que Él. Dios cuida que se hable lo mismo que su pensamiento, aunque nadie entienda. Dios no le importa eso, sino que se hable. O sea, Dios está buscando a alguien que entienda que se tiene que alinear totalmente a hablar como Dios habla. Diga conmigo, me tengo que alinear a hablar como Dios habla. ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Eso, los demás no quieren ser boca de Dios. Boca de Dios quiere decir que hablamos lo que Dios habla. Hablamos como, oiga, yo quiero ser boca de Dios. Así que yo sigo trabajando y limpiando para ser la boca de Dios. Y si me sigo limpiando, un día seré la boca de Dios para las naciones. Y entre más me limpio, porque usted empieza y se limpia y es la boca de Dios en su casa. Que no hable. Sus acciones hablan por usted. Usted después es la boca de Dios en la sociedad. Ahí en ese espacio. Y la boca de Dios en la iglesia. Y después en el trabajo se convierte en la boca de Dios. Y bueno, y si se sigue limpiando y sigue sacando lo vil, entonces será un día la boca de Dios para las naciones. Amén. ¿Está aquí? Esto solo depende de que saquemos lo vil de nosotros. ¿Cuántos quieren sacar lo vil de usted? Para ser la boca de Dios. Amén. Y que dice, escucha esto, y que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, este texto es profundo y este texto lo que está diciendo es saca lo vil para que la boca de Dios esté en tu boca, para Dios entonces enviarte. Para que la gente se convierta a ti, cuando está hablando a ti, está hablando es porque ahora tú eres la boca de Dios. O sea, realmente se van a convertir a Dios. ¿Estás aquí? O sea, el propósito de Dios es que tú te conviertas a Él y no tú al mundo. Y el peligro de mandar a alguien con una mente a media, con una mente un cuarto, con una mente tres cuartos al mundo, es que corren el peligro de ellos quedar como el mundo. Mira, es que tengo una palabra del Espíritu. Escucha, tengo una palabra del Espíritu. Por eso Dios te ha cuidado y no te ha abierto puertas, porque te vas a convertir al lugar donde Dios te lleve. La razón por la cual Dios nos cuida y no abre puertas es porque usted dice, estoy listo para ir y llevar la palabra a ese lugar. Y Dios dice, yo creo que estás listo para que seas de ellos. Estás listo para creer como ellos. Estás listo para pensar como ellos. Por eso dígale, gracias Padre por guardarme. Gracias Padre por cuidar mi alma. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo cuida su alma. Y por eso no fuerce cosas a que se den, porque cuando se dan forzadas, usted corre el riesgo de que su alma se pierda. Porque la voluntad de Dios es que la gente se convierta a nosotros, no nosotros a ellos. No su manera de pensar, no su manera de creer, usted puede y yo podemos ser absorbidos por el mundo, como hoy le ha pasado a muchos cristianos, porque la mente de ellos solo tenía un cuarto de la mente de Cristo. Porque la mente de ellos solo tenía almacenado
una porción de ciertas palabras bíblicas y las usaban cuando les convenía. Porque la mente, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado de doctrina falsa. Dios nos ha guardado del engaño, de la falsedad. Dios nos ha guardado de lo impuro. Dios nos ha guardado del error. Y nos ha mantenido puros como un remanente porque se lo hemos pedido en oración. Dios nos ha guardado. Usted tiene que saber que, usted sabe lo que significa un hijo maduro. Mi sueño, Carlos, es ser una hija madura. Pero todavía no entiendo lo que es ser una hija madura. Todavía no lo comprendo en su totalidad. Pero yo anhelo ser una hija madura. Pero lo poco que he podido entender de un hijo maduro, según la Escritura, es aquel que se le puede encargar algo de parte de Dios y que no es cambiante. Que puede ser llevado a un lugar y que sus pensamientos, que sus ideas o sus pensamientos que son los pensamientos de Dios, que la palabra, que la fe, que la doctrina de los apóstoles, que la doctrina de Cristo que portamos no sea cambiada. Eso es un hijo maduro. Que yo pueda ir a un lugar y no sea influenciado por el mundo. Que no sea influenciado por la corriente del mundo. Mire, yo procuro que a mí no me influencie ni lo que como, ni lo que uso, nadie del mundo, ni un artista del mundo. Porque yo entiendo que ser maduro por la palabra es un hijo que, o una hija que ha madurado en la fe, en el conocimiento de Dios, en la palabra, y que no importa dónde esté, frente a reyes, no importa dónde esté, frente a reyes de la tierra, y que ahí mantenga su lealtad a la fe en Cristo. Está aquí, a sus principios. No importa dónde esté, no importa el escenario que se le presente, no importa las oportunidades que se le presente, nosotros podamos mantener nuestra posición de la fe en Cristo. Eso es carácter formado. Diga conmigo, eso es carácter formado. El carácter formado es aquel que puede sostener algo que cree, que ha dicho, porque su carácter ha sido formado conforme a la palabra de Dios. Entonces, el carácter formado solo se forma por procesos en la vida, por procesos, por situaciones en la vida. Amén. Entonces, ¿qué revela nuestro carácter? Su carácter y mi carácter lo revelan los escenarios en los que nos encontremos. Una cosa es estar hoy aquí. Cuando la gente tiene problemas, todos corren para la iglesia. Pero cuando los problemas se les resuelven, ya no quieren ir. Cuando la gente no tiene plata, quieren ir a buscar de Dios. Pero cuando no tienen, cuando tienen, ya no quieren ir. Esto revela la naturaleza de su carácter. Y esto está revelando las fallas de su carácter. Y la Biblia dice que el hombre inconstante o la mujer inconstante, Dios nunca le usará. Dios no le hablará. Dios no le responderá oraciones porque es inconstante en todos sus caminos. Así que nuestro anhelo debe ser constante en nuestra fe. Y es el mío, señores. Amén. Entonces, y debe ser el de la iglesia de Cristo, ser constante en la fe. No importa si hay tribulación, no importa. Dice Job, aunque él me quitare. Job estaba perdiendo todo.
Y exactamente sus amigos, las personas más cercanas, su esposa le dijo, su esposa le dijo, ¿a dónde está tu Dios? Y él le dijo, aunque él me matare, en él seguiré esperando, en él seguiré creyendo, en él seguiré creyendo. Entonces, es la generación que Dios está levantando hoy, que no importa las circunstancias, las situaciones, seremos radicales en nuestra fe. Romanos 12:2. Ahora, ¿cómo yo hago esto? ¿Dónde está el problema? Es en la forma de pensar. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Romanos 12:2 dice, nos exhorta el apóstol Pablo y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Usted sabe lo que es un siglo? Es una temporada. En un siglo, escuchen, en un siglo hay modas. Si usted estudia, ¿en qué siglo estamos? Siglo, no año. 20. Bueno, no importa, estamos en un siglo. Pero en el siglo que estamos hay una moda, hay un estilo, ¿ok? En el siglo pasado, ¿cuántos años tiene un siglo? Por allá lo dijeron. ¿100? 100 años. Se lo dejo de tarea. A mí tampoco me gustó historia y geografía, ni nada de esas cosas. Escucha esto. Cada 100 años, cada 100 años pasa un siglo. Y cada siglo tiene una manera de pensar. Esto es importante que usted lo sepa. Mire que no había estudiado esto, pero el Espíritu Santo me está pidiendo que se lo enseñe. Tiene una manera de comer, tiene una manera de vestir, tiene una manera de creer, tiene una manera de pensar. Cada 100 años, por eso el apóstol Pablo dice, no te conformes a este siglo. Al siglo cuando él escribió eso, por eso escribió, no te conformes a este siglo. O sea, a todo lo que estaba ocurriendo en esa época, en esa temporada, en ese tiempo. ¿Ok? Entonces dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar, debo renovar mi entendimiento, para que yo pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esto es importante. Pongan su atención acá en el nombre de Jesús. Un siglo tiene moda, un siglo tiene formas de comida. Usted sabe también, le voy a decir, que la naturaleza responde a eso, que hay siglos que tienen frutos o árboles frutales que hoy no están. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Por qué? Porque bueno, usted no ve que aquí en Chiriquí, vamos a lo que conocemos, desapareció el Marañón. ¿Cuántos saben que el Marañón desapareció? Que estaba por la orilla de la calle y que yo recuerdo de niña que paraba, recogía el Marañón para hacer conserva de Marañón. Pero usted va por esos mismos caminos de Alange y no hay Marañón. ¿Por qué? Ok, ¿por qué? Porque, porque, porque la naturaleza está marcando cuando hay un cambio de siglo. O sea, esos árboles que para una temporada, para un siglo, pudo sobrevivir, pudo dar frutos, para lo que está diciendo su desaparición es que en este nuevo siglo hay nuevas condiciones ambientales, nuevas condiciones climáticas, nuevas condiciones, o sea, todas las condiciones cambian. Y en el siglo, todas las condiciones cambian. Yo sé la pregunta que usted se está haciendo. Y yo le voy a dar el paquete completo. La pregunta es, ¿yo también cambio con el siglo?
Escuche esto. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Está aquí? O sea que la palabra de Dios es viva y eficaz en cada siglo. Mientras que la ciencia está esperando que el marañón desaparezca para darse cuenta que hay un problema y cómo ataco ese problema, ya Dios nos está preparando, renueva la mente, renueva el entendimiento. En vez de, escuche esto, en vez de yo ponerme a llorar por el árbol, voy a usar esto de ejemplo, de marañón, porque está desapareciendo. ¿Usted sabe qué están haciendo los científicos? Porque Dios se lo dijo, que necesita una nueva especie para este nuevo siglo. Una especie más resistente, una especie más fuerte, una especie más duradera, una especie que resista contra todos los cambios ambientales que se están dando. Eso es lo que está hablando la naturaleza. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo dice, porque hay gente que le gusta pegarse a su vida, a su presente, a las cosas que pasan hoy, que comienzan a quejarse porque está cambiando la ciudad, porque están cambiando esto, porque está cambiando aquello, porque está cambiando lo otro. Hay gente que comienza a sufrir porque ay, ya mi matrimonio está cambiando. Ya ni nos vemos, ya nuestra relación es así, nuestra relación es asá, porque no entiende que la dinámica de la tierra es cambiar. Por eso cambian las horas, cambian los minutos, cambian los días, cambian la noche, todo está cambiando. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes. Escuche, diga conmigo, no, conformarse. No puedo conformarme. Esta palabra me acaba de retumbar mi corazón. Conformarse es estar contento con lo que ya tú eres. Conformarse es estar contento con lo que tienes. Conformarse es estar contento con lo que sabes. Conformarse es estar contento con el conocimiento que tienes. Conformarse, y escuche, yo le doy gracias a Dios todos los días. Gracias Dios por mi familia hermosa que tengo. Pero me está diciendo que no me conforme a ella. O sea que Dios la va a transformar a que sea más bonita, más hermosa, más grande. ¿Estás aquí? Pero hay cristianos que se conforman a lo que ya alcanzaron. Gracias, Padre. Escuche, gracias, Padre, por mi familia. Gracias, Señor. Gracias, lo otro, gracias. Y cuando vienen a la iglesia y la pastora predica esto que está predicando, ellos entran en conflicto. No, yo estoy feliz con mi familia. Yo estoy feliz con lo que tengo. Yo estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Hey, Dios te dice, no te conformes. Que aunque esté bonito lo que tienes, es peligroso que si no renuevas el entendimiento, lo que tienes corre peligro. Yo no sé si me expliqué esto. Lo que corre, escuche, todo lo que no es renovado en la tierra, Dios creó todo para ser renovado. Todo lo creó para ser renovado. Usted sabe que usted carga, yo no sé por qué estoy con el espíritu de ciencia, pero usted sabe que usted carga células en su cuerpo que están siendo renovadas día por día. Usted sabe que el Alzheimer es una enfermedad de neuronas que se apagan, pero que usted no activó las nuevas y porque nada más trabajó con las mismas, se apagaron. Pero usted y yo tenemos cientos y cientos de neuronas
que usted tiene que activarlas a diario. Porque si usted nada más usa la misma siempre, cuando se le funde, ahí viene el Alzheimer. Entonces usted tiene que activar las neuronas. ¿Y cómo se activa la neurona? Leyendo la Biblia. La ciencia dice, los médicos dicen lo que la Biblia dice. Ellos dicen que las neuronas se activan leyendo mucho. Y cuando tienes una sociedad o una población que no le gusta leer, sus neuronas están muriendo, no hay nuevas y entra el Alzheimer. Hay un choque, el Alzheimer es un choque que comienzan a venir recuerdos del presente, del pasado y del futuro porque no están encendidas. Entonces la Biblia dice escudriñar las escrituras. Porque si tú crees que ahí está la vida eterna. O sea, el escudriñar las escrituras te activan las neuronas. Porque tú tienes la mente de Cristo. Amén. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, la ciencia dice que tienen que leer mucho. Bueno, Dios nos mandó a leer y a meditar en lo que leíamos día y noche. Si hay algo digno, dice, en esto pensar. Escuche, hay algo que mata las neuronas y es los pensamientos negativos. La gente que piensa que no puedo, que me quieren hacer daño, que me quieren robar, que se quieren aprovechar de mí, que se están abusando, que son esto, que son lo otro, que me quieren controlar, que aquello y que lo otro, eso está matando neuronas. Por eso dice el apóstol Pablo, si hay algo digno en esto pensad. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, meditad en mi palabra día y noche. Medita porque esto activa el sistema neurológico del ser humano. Entonces, la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que renovar el entendimiento, tienes que renovar el entendimiento. O sea, esto es lo que estoy diciendo, que lo que tú creías ayer, tienes que renovarlo. Pero ojo, con la palabra de Dios. Porque si renuevas tu entendimiento sin la palabra de Dios, te puedes equivocar, que le está pasando a los cristianos. Tu renovación tiene que ser estrictamente con la palabra de Dios. Porque si te sales si estás renovando la mente como el mundo la renueva, el mundo está renovando la mente. Porque están bajo esto que los siglos van siendo renovados, la mente está siendo renovada, las cosas están siendo renovadas, siempre van a ser renovadas en la tierra. Pero tú y yo no renovamos como el mundo renueva, nosotros renovamos con el Espíritu. Porque el mundo renueva la mente. Por ejemplo, en siglos anteriores, el mundo creía en el matrimonio. En este último siglo de 100 años, ya la gente no cree en el matrimonio, ahora cree en la fornicación. Ahora, ¿para qué nos vamos a casar? Creen en la unión libre. Antes creían en tener hijos. Hay países hoy que los jóvenes no van a dar, Alemania, no hay niños. Y el gobierno alemán está trayendo chinas a dar a luz y le pagan para venir a dar a Alemania luz para tener niños porque no tienen población de niños. O sea, ellos renovaron la mente, el mundo está renovando la mente conforme a menos hacer, menos trabajo, menos sacrificio. O sea, el mundo está renovando la mente, ya no cocinan, ahora comen en restaurantes, calientan la comida en microondas, antes se cocinaba. Antes se compartía la mesa en familia, se oraba en familia, se disfrutaba la comida en familia. Pero en este siglo ya les da igual el compartir en familia. O sea, el mundo renueva la mente
totalmente contrario a Dios, pero la renueva. Dígame, amén. Yo quería que Dios me enseñara eso. El mundo renueva la mente. Y nosotros también, pero nosotros no renovamos la mente conforme al mundo, porque dice el apóstol Pablo, por medio de la transfórmate, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad del mundo. Ah, perdón. ¿Cuál es? Diga, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. O sea que el mundo está renovando la mente, sí, pero con las cosas del mundo, pero nosotros tenemos que renovarlo para conocer la voluntad de Dios. Aquí voy. El mundo renueva la mente para conocer las cosas del mundo, pero los hijos de Dios renovamos la mente para conocer la voluntad de Dios. Diga, yo renuevo mi mente para conocer la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Hay dos escenarios que usted y yo tenemos, el mundo y el reino. El mundo y el reino. Entonces, usted tiene que renovar la mente, escoger, porque Dios nos da una voluntad para escoger, que yo voy a renovar mi mente de acuerdo a la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Cómo renueva un poquito para que usted vea el mundo? ¿Cómo renueva la mente? Bueno, la NASA hizo este nuevo descubrimiento. Ellos descubren cosas. Y ese nuevo descubrimiento ahora comienzan a meterlo por todos lados. Entonces la gente comienza, no, ya, no importa si se casa hombre con hombre y mujer con mujer. Ellos están renovando la mente para llegar a eso estilo de vida, cuando antes no lo hacían así. Entonces, porque ellos también renovaron la mente para hacer cosas nuevas que no son de Dios, pero que son del mundo. Entonces, el hecho que el mundo lo esté haciendo no quiere decir que nosotros estamos llamados a hacerlo, porque todo lo que Dios nos ha dado está en la Biblia, amén. Entonces, a través de la renovación del entendimiento, yo debo entender, diga conmigo, yo debo entender la palabra de Dios. ¿Ok? Mi renovación del entendimiento es para yo entender la palabra de Dios. Yo tengo que buscar entender lo que no entiendo de la palabra de Dios. Yo tengo que lograr entender lo que todavía no comprendo de la palabra de Dios, porque esta es la manera de renovar mi entendimiento. Amén. Entonces, el mundo piensa de manera diferente a Dios y ha establecido, diga conmigo, patrones de pensamientos. O sea, el mundo tiene patrones de pensamientos que ha establecido el mundo. Patrones de pensamientos. Entonces, cuando dice que esos patrones de pensamiento, escuche esto, que ha establecido el mundo, son patrones de pensamientos que te hacen impío, que te hacen impuro. Los patrones de pensamientos que todo el mundo sigue te hace impuro. No permite que tú y yo traigamos la presencia de Dios a la tierra, porque Satanás opera detrás de estos patrones y lo que busca es destruir la humanidad para que la presencia de Dios no pueda estar allí. Entonces, por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con los patrones de pensamientos. Porque cuando usted y yo traemos patrones de pensamientos impuros, impíos, que son del mundo, detenemos el fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, toda la sociedad moderna ha tomado patrones de conductas impíos, ¿verdad? Incluso se ha metido a la iglesia, se ha agarrado cristianos, porque los cristianos han creído que son patrones de pensamientos correctos. Pero diga, Dios me llamó para hacer la diferencia. Dígalo de nuevo, Dios me llamó
para hacer la diferencia. Dios estableció la Biblia desde siempre para mantener un patrón en medio del mundo, para hacer la diferencia. Diga conmigo, para hacer la diferencia. ¿Cómo? Hay que eliminar patrones de pensamientos en nuestras vidas que van en contra de Dios, del mundo. Estos patrones deben resultar en una transformación en nuestras vidas. Yo debo ser transformado, mi casa debe ser transformada, mi familia debe ser transformado. Debemos aprender a discernir la voluntad de Dios. Santiago 3, 15, 17. Usted debe aprender, escuche, voy a activarle esto en el nombre de Jesús. Usted debe aprender a cuestionar. Le activo esto, a cuestionar patrones de pensamiento y debe aprender a discernir los resultados. Usted debe tener resultados en lo que hace. Usted debe aprender a discernir patrones. Usted debe poner a prueba. La Biblia nos manda que probemos. Usted debe poner a prueba sus formas de creer. Usted debe poner a prueba sus formas de pensar. Usted debe poner a prueba y debe discernir los resultados. Yo hice esto así y estos fueron mis resultados. Y esto ya no me da resultado, señores. Y debe ser valiente y decir, esto a mí no me trajo resultados. Y yo debo proceder a hacer los cambios que traigan los resultados que Dios promete en su palabra. Santiago 3, 15, 17 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Mire esto, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. ¿Qué sigue? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Diga conmigo, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay dos tipos de sabiduría en la tierra. Aquí está diciendo el apóstol. Regresa. Hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que no es la que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y esto es el resultado que usted y yo tenemos que aprender a buscar en nuestras vidas. Esto es el resultado que usted y yo tenemos que aprender a discernir en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de esa sabiduría? Hay dos tipos de sabiduría, la terrenal y la del mundo, y la sabiduría que viene de Dios. Dice, la sabiduría que desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. Diga conmigo, animal y diabólica. Diga conmigo, la sabiduría terrenal es animal y es diabólica. ¿Por qué animal? Porque se atacan entre ellos mismos, se destruyen. Es diabólica. Todo lo que viene de la destrucción entre ellos mismos es animal y diabólica. Porque donde hay, y la ponen esto, donde hay celos, donde hay contenciones, divisiones, pleito, contiendas, divisiones, pleito, contienda, perturbación. Y ¿cuántos saben esto? ¿Cuántos han estado en medio de esta sabiduría? No me diga que no, yo también he estado. O sea, la conocemos. Porque usted tiene, en esta época, en este nuevo siglo, tenemos que aprender a movernos con la sabiduría de Dios. Donde hay celos, señores, contienda, divisiones,
perturbación el uno con el otro, hogar con perturbación, con celos, con contiendas, con divisiones, con pleitos, con lucha. Dice, allí hay perturbación y toda obra. Escuche, cuando esta sabiduría está en un lugar, ahí hay todo tipo de obra perversa. O sea, usted puede esperar cualquier cosa que tenga que ver con perversidad, traición, deslealtad. Ahí va a ocurrir que pérdida, asesinato, todo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, gracias Espíritu Santo, escucha esto, hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y están viviendo esto en su casa. Esto lo están viviendo en su casa. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y cristianos que no van a la iglesia y están viviendo esto en su casa. Y ellos no entienden por qué están viviendo este tipo de conflictos, de divisiones, de celos, de contienda. Bueno, la respuesta está aquí. Porque usted como cristiano no ha renovado su entendimiento. No tiene que ver con los demás. Porque tal vez no todos son cristianos en su casa. Pero a veces hay cristianos en la casa y pasa lo mismo. Esto no crea que donde todos son cristianos o convertidos no pasa. Esto no tiene nada que ver con hacer a Jesucristo mi Señor. Esto tiene que ver con que yo renueve mi entendimiento. Si usted es un cristiano que me ve en redes sociales y usted dice, hay pleito en mi casa, contenciones, perversidad. Si usted es un hombre y sus hijos no le faltan el respeto, le deshonran. Que hay ahí la señal de que usted se estancó como cristiano y usted necesita renovar su entendimiento porque usted no está viviendo como cristiano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, por eso tiene que renovar el entendimiento. Porque dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Amén. Ahí hay libertad. Fíjese, yo le contaba a Carlos Senante. Hace 15 días fuimos a Costa Rica. Y mi esposo venía manejando muy rápido porque no había quien cuidar ese día, mi suegro. No había. Así que él no respetó huecos. Ni los huecos respetaron el carro, ni la unción. Venía manejando en alta y agarrábamos esos huecos y yo venía con toda espalda. Y yo le contaba a Carlos. Y yo tenía todo el derecho de decir, para el carro que me bajo y cojo un bus. Tenía todo el derecho de pelear, de reclamar. Pero comencé a orar y a decirle, Padre, toma el control. Toma el control. No me queje, no abrí mi boca como Jesús para quejarme ni para reclamar que yo soy la hija de Dios que merece ser llevada en los aires. Que no merezco esto. Solo recordaba la palabra que si la semilla no cae a tierra y muere, no dará frutos. Así que ayer regresábamos de nuevo. Yo no sé, son los mismos huecos, pero de ida no nos pasa eso, pero de regreso sí. Como que los huecos se mueven todas para ese lado. Y mi esposo venía suavecito. Llegamos y dicen, ¿quieres ir a comer a David, almorzar y cenar? Yo sí, si tú quieres, yo quiero. Yo quería ir a mi cama a dormir, estaba cansado. ¿A dónde quieres ir? Ni sentí los huecos ayer. Porque cuando usted y yo cargamos la sabiduría de Dios,
Dice que ahí, que el pleito, el conflicto, el desacuerdo, la contienda, no es de Dios. Es diabólica, es un pensamiento diabólico, es un conocimiento diabólico. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Mi mente venía diciendo, yo no regreso más. No regreso más. Y yo sabía que eso no era de Dios. Así que, pero ahí estaba yo. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Y dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Diga conmigo, gracias, Padre, por darnos tu sabiduría. Ahora, ¿cómo es la otra sabiduría? La del mundo. ¿Cuántos están viendo guerra en el mundo? ¿Cuántos están viendo destrucción en el mundo? Pleitos en el mundo, conflictos, divisiones públicos a través de las redes sociales. Amén. Esa sabiduría que dice la Biblia, que esa es diabólica. O sea, todas esas obras son del diablo. Voy a decirlo como dice la Biblia, póngalo ahí. Dice que esa sabiduría, cuando habla de sabiduría, habla de patrones de pensamiento, patrones de conducta, patrones de forma de proceder. Dice que es del diablo. Ya conmigo, del diablo. ¿Y cómo es esa forma de proceder? Es del diablo. ¿Y cómo es la forma de proceder de Dios? Con misericordia, es amable, es benigna. Entonces, lo que vemos hoy es a un mundo lleno de patrones en su mente, de pensamientos diabólicos y que son diabólicos y que están influenciándolo para tener comportamientos diabólicos. Entonces, la sociedad comienza a vivir cuando pasan estos dos tipos de sabiduría. Y la de Dios es amable, diga conmigo, pacífica. O sea, es misericordiosa, es buscando siempre la paz. Diga conmigo, la sabiduría de Dios siempre busca la paz. Y de buenos frutos. Por esos sembradores es una casa que los contenciosos, los pleiteros, los buscapleitos, los peleadores no encuentran una silla para ellos aquí. ¿Está aquí? ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, porque tienen que despojarse de eso. Diga conmigo, despojarse de eso. Tenemos que despojarnos de esa sabiduría en el matrimonio. Tenemos que despojarnos en la familia. Tenemos que despojarnos. Pero Dios necesita que renovemos la mente para despojarnos. No se nace siendo sabio. Se renueva la mente a través de las escuelas, a través de las imparticiones, a través de la prédica, de la palabra. Se renueva la mente. Cuando en una casa se despoja de hacer las cosas, hay familias que solo saben hacer las cosas peleando. Hay familias que solo saben hacer las cosas discutiendo. Hay familias que solo saben hablar, hay parejas que solo saben hablar reclamando. Sí, hay parejas que solo conversan reclamando. Y hay que aprender a conversar y no reclamar. Diga conmigo, hay que aprender a conversar y no reclamar. Amén. Entonces, porque esa sabiduría no es de Dios. Entonces hay que renovar la mente en la forma que hacemos las cosas. Entonces, la sociedad comienza a vivir con este tipo de sabiduría. Dos conceptos, escucha esto. Dos conceptos comienza a vivir la sociedad. Uno, la gente comienza a decir, la vida no vale nada y no tiene propósito la vida. Por eso se permiten todo tipo de cosas, porque la vida no vale nada y no tiene propósito. ¿Qué hace la sabiduría de Dios? Nos hace mirar
desde la perspectiva de Dios. Nací con propósito y la vida en la tierra determinará mi vida eterna. Mi vida en la eternidad. Mi vida en la tierra determinará mi vida en la eternidad. Como yo viva la vida en la tierra, determinará cómo yo viva la vida en la eternidad. ¿Cómo comienza a pensar el mundo? No tengo propósito, puedo hacer lo que me da la gana, no tengo límites. Y número 2, la sociedad deja de tener valores morales y comienza a vivir bajo la moral de ellos mismos. Ellos le ponen nombre a su moral. Es más, la gente comienza a decir, nosotros tenemos que escoger, Dios nos dio una voluntad y hacemos lo que nos da la gana, pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso deben entender bien qué quiso decir Dios cuando les dijo, escoge pues, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces, la gente comienza a creer que ellos pueden hacer lo que les da la gana y nada pasa. Génesis 1:26 nos muestra que la vida humana es la cúspide de la creación de Dios. Lo más importante, ya estoy terminando, lo más importante de la creación de Dios es usted. Somos nosotros, el ser humano. Lo más importante de la creación somos nosotros, los seres humanos. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dice la Escritura, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Dios, diga conmigo, Dios me hizo con un propósito y es señorear sobre los animales, sobre la creación. Entonces, la sociedad que no valora la vida humana, escuche esto, es una sociedad muerta que tiene muerte para Dios. Una sociedad que no valora la vida humana, que es lo que vemos hoy en el mundo, es una sociedad. ¿Qué dice Dios de matar la vida humana? Mire, este es el resultado de lo que estamos viendo hoy en el mundo. Génesis 9:6. No. Por favor, Génesis 9:6. Mire esto, este es el resultado de destruir la vida humana. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Gracias. ¿Qué dice? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es importante. El hombre fue hecho a imagen y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La mujer fue creada a imagen y semejanza del hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Me lo expliqué, ¿verdad? O sea que la mujer no fue creada imagen y semejanza de un hombre que no fuese imagen y semejanza de Dios. Por eso hay muchos hombres hoy que tienen problemas para liderizar su hogar porque ellos no se parecen a Dios. No, eso no es mi predica, pero lo voy a marcarlo. Cuando el hombre encuentra un problema de gobernar o señorear en su hogar, en su familia, en su descendencia, es porque él no proyecta la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre proyecta la imagen y semejanza de Dios, él lideriza con libertad su casa y le siguen con libertad en su casa porque él está proyectando la imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre debe buscar caminar en esa imagen y semejanza de Dios para que proyecte a Dios y su familia se conecte, le siga. Amén. Hablando del hombre cristiano, creyente. Entonces, escucha esto. Para Dios, el ser humano, diga conmigo, el ser humano es lo más importante de la creación.
Para Dios no es lo más importante los animales, los ríos, qué sé yo, la tierra. Para Dios lo más importante es el ser humano. Todo lo creó para que el hombre lo gobernara, para que el hombre lo señoreara, para que el hombre lo liderizara. Entonces, por eso Dios puso esta palabra en la creación, este mandamiento, y dijo: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el mundo. El hombre comenzó a derramar sangre desde el asesinato de los fetos en el vientre. Desde que comenzó el aborto, que comenzó en los años 50 en Estados Unidos, que fue aprobada la ley del aborto en Nueva York. Desde que fue aprobada esa ley del aborto en los años 50, que se presentó ante la Asamblea en Estados Unidos, Estados Unidos ha comenzado en una serie de crisis, de situaciones, porque el aborto es una manera de matar al hombre, al ser humano, de una manera sutil. Entonces, el problema es, y usted tiene que despertar espiritualmente. Usted tiene que despertar espiritualmente, porque donde hay asesinatos legales del ser humano, donde hay toda forma de asesinar al ser humano, esto es un mandamiento que va en contra de Dios. ¿Por qué? Por este texto de Génesis 9:6. Dios dijo que el que derrame sangre del hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que ocurrirá es que aquel por la que fue derramada la sangre, será derramada también la sangre de ellos. Entonces, escucha lo que le voy a decir. Aunque esta ley en América, que la liderizó Nueva York y fue aprobada en los años 50, hoy, escucha esto, aunque esa generación no esté viva, pero su descendencia tiene que cosechar esta palabra. Entonces, por el hombre su sangre se derrama. Acuérdense que en la sangre está la vida, en la sangre está el ADN, en la sangre está la genética. Entonces, lo que estamos viendo hoy en el mundo es que cuando se comenzó a practicar el aborto en el mundo, esto puso esta ley puesta por Dios en la creación en acción. Por eso usted y yo tenemos que pedir perdón por el asesinato. Por eso usted y yo tenemos que pedir perdón por el aborto. Por eso usted y yo tenemos que pedir perdón. Porque si no nos arrepentimos o no pedimos perdón por esta ley, por eso el cristiano, si esta ley llegase a Panamá y no hace nada y no ora, tiene que tener cuidado, porque nuestras generaciones, nuestras descendencias estarán en un país que tendrá que lidiar con las consecuencias de esta ley dada por Dios. Así que dice, porque fue imagen de Dios hecho el hombre. Entonces esto trae consecuencias para la sociedad. Esto trae consecuencias en el mundo. Esto está trayendo grandes consecuencias, y por eso tenemos que arrepentirnos en América, en Panamá, en Chiriquí, por el pecado del aborto. Porque esto pone en riesgo la creación de Dios, que es la imagen y la semejanza de Dios. Isaías 5:20 dice que Cristo nos hizo lo contrario en la cruz. ¿Usted sabe por qué Cristo murió? La Biblia dice que usted y yo merecíamos la muerte por cuanto habíamos pecado. Nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto tú y yo pecamos, merecíamos la muerte. Entonces la Escritura dice que Cristo hizo lo contrario. Él tomó el lugar nuestro voluntariamente. Él no lo mataron, sino que él voluntariamente se puso como Cordero de Dios y hizo lo contrario. Fue asesinado para redimir toda la humanidad. Mientras que la humanidad asesina voluntariamente, está aquí. Cuando la humanidad asesina voluntariamente porque lo escoge asesinar, ese sacrificio, entonces esta ley se activa para ellos. Nosotros no escogimos pecar.
Nuestro pecado fue por lo que pasó con Adán y Eva. Entonces Cristo vino por esa humanidad, ¿verdad? Por esa descendencia de Adán y Eva, y murió por nosotros para que nosotros fuéramos libres de la maldición. Entonces, es como decir lo que está diciendo Génesis 9:6, es lo que Dios dijo fue una vida por otra. Lo que esta palabra está diciendo, una vida por otra. O sea que cada aborto practicado en la tierra va a demandar la vida de otro ser humano. Dios libre tu familia, tus hijos, tu nieto, tu descendencia. Dios libre mi familia, mis hijos y mi descendencia. Esta ley lo que dice, una vida por otra vida. Muere una vida, debe morir otra vida. Es lo que dice Génesis 9:6. Entonces, Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley. Cristo vino, diga conmigo, Cristo vino para redimirme de la maldición de la ley. Entonces, dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Por qué le estoy hablando un poco de estas formas de pensamientos del mundo? Porque usted tiene que tener cuidado con lo que aprueba. Hay cristianos aprobando el aborto, hay cristianos diciendo, pero oye, pero está bien, pero si el niño va a nacer enfermo, si el niño va a aquello, lo otro, tenga cuidado, ¿ah? Si esto, si lo otro, porque usted se hace partícipe de ese pecado. Por eso la Escritura dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso nosotros los cristianos tenemos que renovar la forma de entender las cosas. Tenemos que aprender a entender las cosas como Dios las entiende y a verlas como Dios las ve, para que Dios nos libre. Diga conmigo, para que Dios nos libre de ese sistema del mundo de pensamiento. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué pasa cuando un cristiano acepta lo del aborto? Nunca va a abrir su boca para pedir perdón, porque tiene pensamientos o ideas de pensamiento que eso está bien. Y cuando estamos allá, pues en la casa de oración, Padre, perdónanos por el pecado del aborto, que es un pecado de asesinato. Porque dañamos una vida y porque rompimos el propósito. Cuando usted tiene un sistema de pensamiento diferente y no entiende por qué, usted no va a abrir la boca para pedir perdón. Porque usted tiene un sistema de pensamiento que dice, no estoy de acuerdo. Pobre gente que va a traer al mundo a un niño con síndrome de Down. Pobre gente, que madres, y si son solteras, que va a traer un hijo con autismo. Y pobre gente que van a traer un niño con tal problema. Y comenzamos a pensar así, diferente a Dios. Pero fíjese que yo he escuchado tantos testimonios de madres que le dijeron que matara a su hijo porque su hijo venía con autismo. Y ellas escogieron no. Y oraron a Dios y el niño nunca nació con autismo. Dios hizo el milagro en el vientre. Allá hay un milagro de eso. Déselo el aplauso. Allá hay un milagro. Allá hay un milagro. Dios quiere que escojamos sus pensamientos. Amén. Porque si Dios nos los dio, es bendición, no maldición. Porque la Biblia dice que Dios bendice el fruto de nuestro vientre. Y si Dios nos los dio, es bendición, no maldición. Nuestros hijos son bendición, no maldición. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, pero cuando tú comienzas a renovar la mente, y cuando tú comienzas a renovar la mente y a pensar como Dios, he visto cuántos milagros Dios. Una mujer le dijeron, tienes que sacarte a tu bebé porque está muerto dentro de tu vientre. Y ella no fue a la cita para sacarle al bebé, se fue a un evento, a un servicio del Rey Jesús en Miami. Y ahí recibió el poder de Dios y el niño resucitó dentro del vientre y tomó vida. ¿Ve? Porque la sociedad está
quitando las limitaciones de la mente. Todo el mundo ha programado los sistemas de pensamiento para que la gente acepte y viva bajo sus sistemas de pensamiento. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos de bienestar. La Biblia dice que yo tengo para ti pensamientos de bien y no de mal. La Biblia dice que Dios tiene para ti planes gloriosos, planes buenos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Dile, le damos gloria a Dios por eso. Por eso tienes que tener cuidado, porque hoy los cristianos están cayendo en la trampa en los sistemas de pensamiento del mundo. Y están cayendo en la trampa por una sola razón, porque no quieren renovar el entendimiento. Están perezosos para renovar el entendimiento. Están perezosos para ir a la iglesia. Están perezosos hasta para conectarse en línea. Están perezosos para ver el video después porque no lo pudieron conectar. Están perezosos para ir a la escuela. Están perezosos para ir a un retiro. Están perezosos porque el mismo sistema de pensamiento que el enemigo le ha injertado del mundo, el sistema del mundo le habla a la gente de la pereza. El sistema del mundo está hablando a la gente, ay, ir para allá, de la pereza. Le habla de qué, del sueño, del cansancio. Pero para ir a una fiesta toda la noche no tienen pereza. Pero para ir al mundo no tienen pereza. Para viajar para cosas del mundo no tienen pereza. Porque el mismo sistema del mundo les ha traído pensamiento. ¿Para qué? Para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Estás aquí? Diga conmigo, bueno es Dios. Entonces escuche esto, Mateo 10:22. Otros no quieren ir al cristianismo porque dicen, no, que en el cristianismo esto. Bueno, escuche. La guerra que hoy tenemos en el mundo es el sistema del pensamiento del mundo contra el sistema del pensamiento de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice, escuche esto, la mente de Cristo dice que todas las cosas, los que amamos a Dios, nos ayudan para bien. La Biblia dice que todo lo que se presente delante de nosotros, Dios lo convertirá en bendición. Si le creemos a Dios, si comenzamos a renovar nuestro entendimiento, amén. Dios te trajo para darte fuerza. Cuando tú y yo renovamos nuestro entendimiento, comenzamos a tener fuerza. Por eso tú tienes que comerte estos libros como Isaías. Tienes que comerte la Biblia, comerte. Por eso el mundo te va a decir, no leas la Biblia porque dicen que te vuelves loco. No, lo único que te va a pasar cuando leas la Biblia es volverte loco por Cristo. Lo único que te va a pasar cuando leas la Biblia es que la Biblia te va a traer libertad. 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 Santo. Usted mire, si usted es de los cristianos que dice yo no necesito aprender más, mejor pídele a Dios que se lo lleve ya. Usted ya no hace nada en la tierra. Mejor váyase porque usted corre peligro de que el mundo lo atrape. Si usted dice ya yo soy pastor, pastora, apóstol, profeta, ya yo no necesito aprender más. Yo lo que necesito es una iglesia de multitudes. Usted está listo para irse para el cielo. Mejor váyase porque se puede perder. Porque usted y yo tenemos que renovar la mente. Siglo tras siglo tenemos que renovar la mente. Oiga, hoy Dios me dio esta revelación porque la necesitaba. Pero mañana me va a dar otra. Usted tiene que entender que usted y yo no, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Le estoy hablando en palabras. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, tenía iglesias inmensas, iglesias grandes, reunía 25,000, dice, fíjese, se para con esa humildad. Y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo.
¿Está aquí? Ese fue el mismo que dijo, yo solo sé que nada sé. Qué humildad, dígale conmigo, yo recibo de la unción del apóstol Pablo, de tener una humildad en mi corazón, que yo necesito renovar mi mente, que yo necesito ser transformado por no dejarme atrapar por el mundo. Y entonces dice, y seréis aborrecidos, dice Jesús, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, Jesús mismo está diciendo que por nuestra manera de pensar vamos a ser perseguidos. Usted sabe que los cristianos, para no ser perseguidos, se están amoldando al mundo. Para tener gente en la iglesia se están amoldando al mundo. Para tener seguidores se están amoldando al mundo. Para tener likes se están amoldando al mundo. Y le están hablando como el mundo. Y dándole lo que el mundo quiere. Y lo que el mundo piensa. Y están siendo como el mundo para que tener seguidores. Entonces, escucha, eso es lo único que revela que ellos se adaptaron al sistema de pensamientos del mundo. Porque Jesús dice que nosotros seremos aborrecidos de todos. Cuando está hablando aquí de todos, está hablando del mundo. Seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús, por causa de que tenemos la mente de Cristo, por causa de que pensamos como Cristo, mas el que persevera hasta el fin. Dile que está al lado, la mente de Cristo dice que tenemos que perseverar hasta el fin. Dice que el que persevera hasta el fin, ¿en qué? En su forma de pensar como Cristo. El que persevere hasta el fin con su forma de pensar, aleluya. Yo declaro que usted estará ahí frente al tribunal de Cristo recibiendo su recompensa y su familia, recibiendo la corona de vida frente al tribunal de Cristo, recibiendo recompensa por haber creído hasta el final, por haber perseverado hasta el final, aleluya. Declaro que mi casa y yo veré a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mi descendencia delante del tribunal de Cristo, recibiendo su recompensa, aleluya, recibiendo su recompensa, mi esposo frente al tribunal de Cristo, recibiendo su recompensa por haber creído y perseverado en la fe en Jesucristo hasta el final, amén. Entonces, aleluya, ¿cuántos se están gozando? Diga conmigo, hay libertad. Entonces, por eso usted tiene que tener cuidado de estar buscando formas de pensamiento en las redes sociales, de estar buscando formas de pensamiento con otras iglesias, porque yo no sé en esa iglesia si enseñan el reino de Dios, porque usted tiene que cuidado que está buscando la aprobación de otros sistemas de pensamiento. Usted debe buscar la aprobación de Cristo por la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados a buscar la aprobación de la palabra, amén. Entonces, diga conmigo, debo buscar la aprobación de la palabra. Tito 2:11. Tito 2:11-12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando, diga conmigo, hoy renuncio a toda forma de impiedad en mi vida y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren, él dice, en aquel siglo, que eso fue hace 2000 años cuando Cristo estaba aquí, él estaba exhortando, ya pasaba eso, fíjese, y él estaba exhortando, oye, en este siglo vamos a vivir con piedad. Entonces yo me paro y digo lo mismo que él. En este siglo, que no es el mismo siglo que aquel, pero en este siglo renunciemos a la impiedad, pero no la impiedad según el mundo. Gracias, Espíritu Santo. Este es para quedarme 2 horas más predicando. Porque el mundo
El sistema del mundo llama impiedad a otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros. En el mundo le llaman impiedad al que usted se aguante algo. No es que no es justo que me traten así. No es justo. Eso es impiedad. No es justo aquello. No es justo lo otro. No es la impiedad según el mundo. Por eso usted no puede ir a buscar impiedad que se le enseñe en el mundo, ni en las redes sociales. Sino usted tiene que buscar que impiedad se lo enseñe la Biblia y el Espíritu Santo. Porque hay cosas que para el mundo no son justas, pero para Dios se llama proceso. Para el mundo es injusto, pero para Dios se llama necesario. Para el mundo se llama no te lo aguante, pero para Dios se llama si la semilla no muere, si el yo no muere y no da fruto, quedará solo. Fíjense, quedará solo. Por eso en el mundo la gente queda sola porque ellos quieren la impiedad del mundo, la piedad del mundo. Entonces dice, renunciando a la impiedad que es según la Biblia, y a los deseos mundanos. Diga conmigo, renuncio a todo deseo mundano. Vivamos en este siglo. Diga conmigo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Renunciando. Amén. Porque esa es la gracia de Dios, se nos ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, esto es un estilo de vida. Es una cultura, un sistema de vida. Es un estilo de vida que por la gracia la podemos vivir para enseñarles a otro a renunciar a toda impiedad, a renunciar a toda injusticia. Diga conmigo, a renunciar. No se le olvide esto. El mundo le va a decir, pon abogado, pelea, quita, mata, pelea, haz esto, aquello. Aleluya, ¿está aquí? El mundo le va a decir, destruye. Porque todos hemos pasado por allí. Y seguimos pasando. La carne nos sigue diciendo, no te dejes, no es justo. Yo he escuchado cristianos aquí en la iglesia que ya no están. Yo no me aguanto eso. Yo no me aguanto eso. Yo no me aguanto aquello. Diciendo, no te aguantes. No esto, eso no es de Dios, no te aguantes. Esa no es la voluntad de Dios, no te aguantes. ¿Por qué? Porque los cristianos quieren meter el mundo a la iglesia. Pues dígale al que está al lado, aquí venimos a rendir nuestro yo, nuestra voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús dice que si te golpean esta mejilla, ¿qué dice? No dice que te esconda, dice pon la otra y dale. Hay que volver con esas enseñanzas. Hay que traer esas enseñanzas de Jesús. Que dice al que te roba, llámalo y dile, te faltó llevarte mi túnica. ¿Usted haría eso? Ayer andaba un video circulando de un jovencito. Esas son cosas de chiquillos. Se metió a una casa, se cruzó la cerca para coger la bicicleta que estaba en el portal. Y la casa tenían cámara y lo estaban viendo. Pero esperaron que sacara la bicicleta. Y después salió otro muchacho grandote, bien agarrado. Lo agarró y le dio puño. Yo no sé si estará vivo, que Dios le ayude. Son cosas de chiquillo. No estoy diciendo que esté bien.
Pero este respondió a darle puño y golpe hasta donde no más. La sangre de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude. Porque nosotros, usted sabe por qué el ser humano, nosotros, incluyéndome, respondemos a esa agresividad. Porque lo estamos viendo de los gobernantes. Porque estamos viendo lo de las autoridades. Respondemos ante cualquier escenario con mucha agresividad. Entonces, ahora que como hijos de Dios nos paremos y le mostremos al mundo que hay una manera, la manera de Cristo. Hay una manera. A decir, lo vamos a hacer, hay una luz en el mundo y esa luz se llama Jesús. Porque agresividad trae agresividad, genera agresividad. Para que se dé un conflicto, se tienen que levantar dos. Uno no. Dice la Biblia que la palabra suave aplaca la ira. Y la Biblia nos da muchos consejos sobre cómo tratar esto. No contestar, mantenerse en silencio. ¿Para qué? Para no provocar y no airar. Amén. Entonces tenemos que aprender a renunciar a toda vida de impiedad, toda vida injusta, de dolor, de daño, de muerte, de asesinato. Mire, aunque lo veamos en el mundo, eso no quiere decir que está bien. Pero también hay muchos testimonios hermosos. Había una madre que mataron a su hijo y fue a ver al joven que lo mató y lo fue a abrazar a la cárcel y le dijo, yo te perdono. Yo dije, wow, Señor, ¿qué nivel es ese? De misericordia, de piedad. Esa es una mente renovada. Pero la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dijo, pero así no será a partir de mi pacto. Jesús dijo, la ley de Moisés decía ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dijo, pero así no será la ley de Moisés. Dijo, las cosas serán diferentes. Amén. Así que póngase sobre sus pies. El mundo dice cosas. El mundo dice cosas. Usted ve el mundo diciendo que las ofrendas, que los diezmos son de la ley, no son de la ley, que si esto, si hay que darlo, no hay que darlo. Pues las ofrendas no son de la ley, ni son de la gracia. La ofrenda son adoración a Dios. Génesis 22 del 1 al 2. Génesis 22 del 1 al 2 y el versículo 5. El versículo 5. Yo quiero enseñarles lo que dice la palabra de Dios, porque nuestra mente tiene que ser renovada. Y dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, tu Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Siguiente. Diga conmigo, holocausto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, tu Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo le pidió que lo ofreciera? Diga conmigo, como holocausto. Diga conmigo, holocausto de sacrificio. Diga conmigo, es un sacrificio. Sacrificio. Dice, y después le dijo, y entonces dijo Abraham a su siervo, esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá. Él no dijo, voy a ir a hacer sacrificio. El lenguaje de Dios, todo sacrificio en el altar, el lenguaje de Dios es sacrificio. Cómo Dios lo mira, la perspectiva de Dios, cómo Dios lo ve. Todo lo que le damos a Dios, todo lo que le ofrecemos a Dios, todo lo que Dios nos pide, Dios nos los pide como sacrificio, pero nosotros no lo damos como sacrificio. Aunque Dios nos los pida como sacrificio, nosotros no lo damos como sacrificio. Dice Abraham, le dijo a su siervo, espérame aquí porque mi hijo y yo tenemos que ir hasta allá para adorar a Dios. Diga conmigo, todo lo que Dios nos pide como sacrificio, nosotros lo damos como adoración. Nosotros no lo damos como sacrificio, sino que nosotros lo damos como un acto de adoración. Todo lo que le damos a Dios, que Él nos pide, y que aunque Él nos los pida con el lenguaje de sacrificio, nosotros lo damos como un acto de adoración. Diga conmigo, como un acto de adoración. ¿Cómo lo da usted? De adoración. O sea, todo lo que yo le doy a Dios, todo lo que le ofrezco a Dios, estoy dando adoración a Dios. Todo. Cierre